Oye, qué vuelta, gente, ¿todos bien? Estamos en la última carga del año. Esta carga ya nos va a llevar a casa para descansar hasta el próximo año. Ya al final lo que no se hizo hasta hoy, ya hoy es 21 de diciembre, lo que no se hizo hasta este momento ya no se va a hacer este año, así que vamos camino a casa. Si es la primera vez que estás por este canal, déjame presentarme. Mi nombre es Orislandi y en este canal subo videos referentes al negocio del transporte. Pero como bien dice el dicho, el último mono siempre se ahoga. Entonces anoche nos pasó algo que no le gusta a nadie que le pase. Pues nos rompimos. Se nos reventó una manguera de combustible. Y justo antes de llegar al lugar donde íbamos a cargar. Anoche nosotros terminamos de cargar sobre las 8 de la noche en Publix. Pero la carga esta, que por cierto va de Chester, South Carolina, hasta Miami, Florida, que hay alrededor de unas 700 millas, pues la carga es 24 horas, o era 24 horas. Y íbamos para el lugar a cargar, eran alrededor de las 11 de la noche, y en el mismo momento que vamos entrando a la pesa y que nos parqueamos para hacer el check-in, pues al bajarnos siento un olor muy fuerte a combustible. Y digo, wow, ¿qué pasa aquí? Me asomo bajo el camión y me doy cuenta que estamos liqueando combustible, pero a una velocidad enorme. ¿Qué hago? Rápidamente le digo al security que abra la puerta, que voy a dar la vuelta, que estoy roto. Él me abre y rápidamente yo me voy, pero aún así boté combustible sobre la pesa. Obviamente, aquí les voy a mostrar la mancha que dejamos. Ahora por la mañana yo lo grabé todo eso porque en aquel momento no tuve tiempo obviamente de grabar nada. Simplemente tuve que moverme rápido porque tenía poco combustible en los tanques y tenía miedo que perder todo el combustible y quedarme sin combustible. Entonces rápidamente salí para ir a un truck stop, para estar en un lugar seguro. Pero en ese momento yo no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando. Y por aquí, por la derecha, es por donde entran los camiones. Que ahí lo dice claro, por donde entran los trucks. Y ahí pueden ver, les voy a enseñar la mancha de petróleo que dejamos anoche. Miren ahí. Nos tocó en la puerta 5. Vamos a parquear ahí. Y ya recoger la carga que nos va a llevar a casa. Estamos en puerta, esperando que nos carguen. Ya entramos a la oficina. El hombre nos dijo que una vez que tuviéramos la próxima luz verde, pues entráramos a recoger los papeles. Y camino a los Miami. Déjenme recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y compartir este contenido con algún amigo familiar que ustedes crean que les puede interesar. Ayuda muchísimo a seguir creciendo. Gracias por el apoyo. Bueno, como les mostré, ahí ese es el lugar donde íbamos entrando y ahí se ve claramente la mancha grande de combustible que se quedó ahí. Entonces voy a mostrarles la manguera que se nos partió para que entiendan un poco. Y les voy a mostrar. Pues si ven, ahí puse una presilla nueva justo ahí y esa manguera fue la que le hizo un bypass. Si la ven, es una manguera larga, no la corté ni siquiera porque eso lo vamos a reemplazar cuando lleguemos a casa. Y la otra parte está por aquí, que aquí pueden ver la otra presilla. O sea, la manguera iba desde aquí hasta allá abajo. Y yo puse esta manguera bien larga, hicimos un bypass, gracias a Dios funcionó. Pero la manguera que lleva originalmente él es una manguerita plástica forrada de goma. Pero parece que de ser tan antigua, pues se calcinó y se dañó. Y se le hizo una pitera bien grande. Ok, como les mostré ahí, esa manguera que le puse era una manguera que yo tenía dentro del camión guardada. Y lo que hice fue hacer un bypass, porque la manguera en cuestión, la que se partió, es la manguera que trae de fábrica el camión, que viene siendo una manguerita plástica que está engomada por fuera. Por fuera tiene goma, pero al final la manguerita es bien finita y plástica. Y se le hizo como una pitera y se empezó a botar muchísimo combustible. Entonces era un lugar muy incómodo. Las dos posiciones donde conectaba era un lugar muy incómodo. Entonces opté por picar la manguera completamente y dejarla puesta donde estaba y hacer un bypass por fuera con otra manguera, porque también eran las 11 y pico de la noche y hacía muchísimo frío. Y entonces yo pensaba que no lo iba a poder arreglar porque
no se veía tampoco, había muy poca visibilidad y entonces era alumbrando con el teléfono un poco complicado. Pero bueno, al final logré poner la manguera. Obviamente el camión nos cogió un poco de aire y tuvimos que sacarle el aire cuando fuimos a arrancar. Pero gracias a Dios funcionó. A volver aquí, porque después que terminamos eso que hicimos, estábamos todos sucios, nos bañamos y vinimos de nuevo al lugar a ver si podíamos cargar. Pero cuando llamaron al shipper, el shipper dijo que la carga no estaba lista, que teníamos que regresar en la mañana. Nos fuimos a un truesto, dormimos ahí, estuvimos un rato durmiendo ahí y regresamos ahora por la mañana y ahí fue donde les grabé esa parte para que vieran la mancha y lo que nos había pasado. Estas cosas pasan y pasan muchísimo y pasan cuando menos te lo esperas. El día que menos nosotros queríamos que nos pasara algo, pues nos pasó, porque íbamos ya camino a casa, estábamos contentos, ya íbamos a pasar el resto del año con la familia, que por cierto, si estás viendo este video, feliz Navidad para ti y para toda tu familia. Y nos rompimos, es así, gracias a Dios. Yo ando con bastantes herramientas en el camión y siempre ando con mangueras, con presillas, con cosas para si se presenta un problema, y gracias a Dios tenemos una manguera ahí que nos servía perfecta y pudimos resolver el problema. Pero si no lo hubiéramos podido hacer, un road service nos hubiera cobrado muchísimo dinero. Por eso es que dije que el último mono siempre se ahoga. Es un refrán que hay, que al final pasan cosas, ¿ok? Entonces, yo he cargado en este lugar varias veces, digamos más de 5 veces. Y yo sabía que normalmente este lugar te carga antes del día, porque al final la carga de nosotros era para hoy sábado. Pero siempre yo he llegado aquí el viernes y me han cargado. Y toca la casualidad que primero nos rompimos, salimos, arreglamos el camión, regresamos y cuando llegamos la carga no está lista. O sea, que no nos cargaron. Todo en contra de nosotros, no quería que llegáramos hoy a casa. Pero bueno, no importa. Lo bueno es que todo está bien, que estamos bien, que pudimos arreglar el camión. Y que si Dios quiere, no fue hoy, pero mañana ya estaremos en casa con la familia. Déjame saber en los comentarios si a ustedes les ha pasado algo parecido. Moraleja de este video es que las cosas pasan. Y pasan cuando menos se lo espera. Si eres chofer, no tienes por qué estar tan preparado. Pero si eres owner operator, deberías estar preparado en tu camión. Deberías tener herramientas, deberías tener partes de repuesto, ya sea, dígase, manguera y ese tipo de cosas, para cuando te pasen estas cosas puedas resolver el problema y tratar de ahorrarnos lo más que podamos de dinero. Yo sé que hay personas que no les gusta la mecánica, que no les gusta mecanear. Gracias a Dios nosotros somos, digamos, entusiastas, nos gusta mecanear y como diría el cubano, somos músicos, poetas y locos. Y es algo que nos gusta. Obviamente no en las condiciones a él con el frío que hacía, pero nos gusta. Pero de igual manera, aunque no te guste, deberías, aunque sea, aprender a hacer cosas básicas, porque eso te va a ayudar muchísimo a permanecer en este negocio, a poder mantenerte. Así que nada, eso es lo que quería contarles y mostrarles en este video. Muchas gracias por llegar hasta aquí, pero si llegaste hasta aquí, no te vayas. Mejor mira este video que te voy a dejar por aquí, que de seguro te va a interesar. Nos vemos en el próximo.